A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Hubo un niño al que la educación religiosa lo hizo solitario y desconfiado, y siempre pensó que estaba lleno de pecados y entonces luchó por alcanzar la salvación de su alma. Para lograrlo, pensaba debía estudiar lo más grande que, según él, Dios había hecho: los cielos, el cosmos, la inmensidad de la noche con sus estrellas y planetas. Con el tiempo se convirtió en profesor de matemáticas, pero era un fracaso. Nadie le entendía, y era enredado y gruñón, y pronto se quedó sin alumnos. Para completar, sus afirmaciones matemáticas no fueron del agrado de la iglesia y tuvo que huir para escapar de la Inquisición. Su madre también, una mujer de más de 70 años, pasó varios años encarcelada y encadenada, acusada de brujería, y estuvo a punto de ser llevada a la hoguera. Este hombre se llamaba Johannes Kepler, gran astrónomo alemán. Nunca tuvo dinero, tuvo una precaria salud y su matrimonio no era el más feliz. Y aún así, calculó la órbita de los planetas y su recorrido alrededor del Sol. Todo su equipo era un trozo de hilo y un fragmento de metal en un extremo, que sostuvo con un brazo estirado durante muchas horas, muchas noches, a lo largo de muchos años, para poder calcular lo que parecía incalculable. Con aquel trozo de hilo, Kepler descubrió, por ejemplo, que los planetas giraban alrededor del Sol, no describiendo un círculo, sino una elipse. Estos y otros descubrimientos echaron por tierra afirmaciones equivocadas que se creían ciertas durante más de 2000 años. Y la exposición pública de aquellas verdades irreverentes y absolutas sucedió un día como hoy, 9 de julio de 1595. Desde entonces, los planetas en su sempiterno movimiento proclaman su gloria y su talento. Titulares. Asamblea aprueba proyecto de reformas de la consulta popular. Jorge Gras seguirá en la cárcel La Roca, juez de Guayas negó habeas corpus. Juicio político contra Wilman Terán y Ruth Barreno continuará en la Asamblea. En política internacional, intrigante elección. Los editoriales serán de Martín Pallares, Fierro Toledo y un audio hecho entre socios. Oscar Vela, Territorio de Hienas. Noticias internacionales. Noticias del día. Asamblea aprueba proyecto de reformas de la consulta popular. Con 132 votos del Partido Social Cristiano, del Correísmo, ADN, Construye, Pachacuti y varios independientes, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó hoy 8 de julio del 2024 en segundo y definitivo debate el proyecto de ley para la aplicación de las preguntas de la consulta popular aprobadas el 21 de abril del 2024. El proyecto, que será remitido al Ejecutivo en las próximas horas para su aprobación o veto, incrementa las penas en 13 delitos y simplifica la extinción de dominio en delitos contra la administración pública. Las penas para delitos graves aumentarán. Así lo decidió el Pleno tras acoger un informe de la Comisión Especial que tramitó las reformas aprobadas en la consulta popular del 21 de abril. En el caso de terrorismo pasa de 10 años de prisión a 26 años. El tráfico de drogas, que llegaba hasta 13 años, pasa a 26 años. El secuestro, de 22 a 26 años. El sicariato, que tiene una pena máxima de 26 años, con la reforma llegará hasta los 30 años. La pena con mayor incremento es la minería ilegal, que pasa de 7 a 20 años de cárcel, entre otros delitos graves que se incluyen en el proyecto. El informe sobre la extinción de dominio conserva la propuesta presidencial. Se declara que no se necesitará una sentencia penal para iniciar el proceso que permita que bienes de origen ilícito pasen al Estado, aunque determina los delitos en los que puede proceder, como narcotráfico, terrorismo, trata de personas, secuestro, sicariato y delitos de corrupción, entre otros.
Jorge Glass seguirá en la cárcel La Roca. Juez de Guayas negó el habeas corpus. El ex vicepresidente Jorge Glass no logró comprobar las condiciones ilegales e inhumanas en las que aseguraba cumplir sus condenas por los casos Soborno y Odebrecht en la cárcel de La Roca en Guayaquil. El juez Patricio Vidal Campaña, de Garantías Penitenciarias de Guayaquil, negó el pedido de habeas corpus solicitado por Glass, quien había alegado que padece de depresión, no recibe atención médica, ha despertado con ratas sobre su cama, está incomunicado de sus abogados, ha perdido peso por su huelga de hambre y ha intentado suicidarse. La abogada Karen Gómez, quien se encargó del habeas corpus de Glass, pidió al juez que le permita a Glass cumplir su condena de 8 años de cárcel en arresto domiciliario en la casa de su madre, en Guayaquil. Para sostener su petición indicó un supuesto riesgo inminente de muerte de Glass. Dijo que las condiciones de reclusión del exfuncionario son deplorables y violan sus derechos humanos. Por su parte, el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, indicó que Glass vive en mejores condiciones que la mayoría de la población penitenciaria del país. Por ejemplo, tiene una celda para él solo y se encuentra en el piso 1, cuenta con lavabo antivandálico, ducha, batería sanitaria y sistema de bombeo nuevos. Ha recibido uniforme y un colchón ortopédico. Sobre la atención a su salud, dijo que Glass ha tenido 72 atenciones médicas desde el 6 de abril hasta el 23 de junio de 2024. Juicio político contra Wilman Terán y Ruth Barreno continuará en la Asamblea. Este 8 de julio la Asamblea Nacional instaló la sesión plenaria 942 para conocer y resolver la recomendación de archivo de la Comisión de Fiscalización y Control Político sobre el juicio político en contra de Wilman Terán Carrillo como presidente del Consejo de la Judicatura y Ruth Maribel Barreno, ex vocal de la Judicatura. Con 88 votos, la Asamblea Nacional no acogió el informe de la Comisión de Fiscalización, que recomendó el archivo del juicio político, con lo cual el proceso de interpelación continuará en el Pleno y se desarrollaría el próximo martes 16 de julio. Instalada la sesión, el asambleísta proponente del juicio, Jorge Peñafiel del Movimiento Construye, presentó una moción para que no se acoja el informe presentado y por lo tanto continúe el proceso. La moción, que fue acogida con 88 votos de los bloques Construye, Partido Social Cristiano, Pachacuti, Acción Democrática Nacional y algunos independientes en contra de esta moción, se pronunció en cambio la bancada de la Revolución Ciudadana, que sumaron 46 votos. En la agenda de la sesión 942 se incluyó como tercer punto del orden del día el juicio político en contra de Javier Muñoz Intriago como vocal del Consejo de la Judicatura, como lo recomendó la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Este proceso continuará en paralelo a los dos procesos contra Terán y Barreno, aunque debe señalarse la fecha y la hora. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Álvaro Marchante, gerente general de Comunicaliza, para hablar acerca de los resultados que arroja la última encuesta. Escuchemos qué es lo que dijo. Efectivamente, hicimos una investigación entre el 26 y el 28 de junio. En total encuestamos a 4.333 personas, las 24 provincias, con un margen de error de 1,49. Y justo como estabas diciendo, la inseguridad se mantiene como el principal problema del país. De hecho, lo lleva siendo desde junio del 2022. Es decir, ya prácticamente han pasado 2 años completos y la inseguridad sigue siendo el principal problema. En ese momento, cuando hablamos de junio de 2022, veníamos en una escalada muy grande. De hecho, si retrocedemos un año y vamos a mayo-junio del 2021, apenas el 3-4% de la población decía que la inseguridad era el principal problema. Es decir, prácticamente en estos 2 años, del 21 al 24, 2 años y medio, creció 45 puntos hasta llegar a que 1 de cada 2 ecuatorianos decía que la inseguridad era el principal problema del país. Pero claro, en el momento que declararon la guerra sí que bajó hasta el 30%, luego subió a 35, 30, ahora se mantiene de nuevo en 35. Pero si agregamos los problemas económicos, cuando digo problemas económicos me refiero a falta de empleo, situación económica del país, pobreza, pagar deudas y subida de precios, todavía vemos que los problemas económicos son el principal problema a nivel nacional, llegando al 47% frente al 35% de inseguridad.
pero sí que hay dos espacios geográficos. Uno es Guayas-Guayaquil en concreto y otro es Los Ríos, donde todavía la inseguridad está 10 puntos por encima de los problemas económicos de este agregado, es decir, no solo de falta de empleo, sino de todo el conjunto. Entonces, son dos zonas que, si nos retrocedemos unos 5 meses, en estas provincias también la inseguridad ya habría quedado en segundo lugar, pero desde hace aproximadamente 2 meses volvió a subir. Y estos índices repercuten directamente en la aprobación a la gestión del presidente de la República. Bueno, de alguna manera, en el momento que declaró la guerra, cuando la inseguridad estaba en 50%, sí vimos cómo la aprobación del presidente pasaba de 70 a 80%, pero no habría caído de una manera proporcional. Vamos a decir que en el momento que empieza a caer la inseguridad, empiezan a crecer, por un lado, los problemas económicos y también los problemas políticos. La corrupción en concreto pasó del 6-7% hasta el 13%, es decir, la percepción de corrupción como principal problema subió. Luego volvió a niveles de 8-9%, pero sí que en un punto de abril, en concreto, en la penúltima semana de abril, la corrupción pasó a ser el tercer problema del país, incluso por delante de la falta de empleo. Viendo este declive de la intención de voto de la gente frente al presidente candidato, ¿podríamos pensar que Daniel Noboa difícilmente llegaría a la segunda vuelta, por ejemplo? Bueno, de momento estaría liderando la lid electoral. En este momento está con 32 puntos, casi 33 de intención de voto. Hicimos 2 papeletas, en una tiene 32,6, en otra 32,4, es decir, prácticamente no varía nada. La única variación en esta papeleta, en las papeletas, es el candidato del correísmo. En la primera incluimos a Gustavo Yal, que está en casi 18 puntos. En la segunda está Luisa González con casi 22 puntos. Claro, hay una distancia de 4 puntos entre ellos, sobre todo por la falta de conocimiento. En ambos casos no solo preguntamos por el nombre del candidato, sino que incluimos el partido electoral y el número de la lista, porque todos sabemos que dentro de algunas agrupaciones políticas pesa más la propia agrupación política que el candidato en una primera instancia. Luego puede ser que pese más el candidato, pero sí que en esa primera instancia vemos que una persona con poco conocimiento puede tener una intención de voto alta. Ahora, con estos resultados hay segunda vuelta, digamos, y la diferencia entre el segundo y el tercero, que vendría a ser Luis Dice, según esta medición, es demasiado alta, es decir, está absolutamente polarizado en 2 tendencias, digamos. Sí, ahora mismo está polarizado en 2 tendencias, el candidato del gobierno, en este caso Daniel Noboa, que estaría cerca del 33%, y el candidato del correísmo, que estaría entre el 18 y el 22%. Leonidas Issa está con el 3%, pero el agregado de los siguientes 9 candidatos apenas llega a sumar 7 puntos. Ahora, claro, por ejemplo, aquí está medido Henry Cucalón, que alcanza el 0.3%, pero como lista 21. En esta ocasión, con él? esta encuesta la hicimos antes de que él se pronunciase como candidato de Construye. Claro. Previamente a esta encuesta lo habíamos medido simplemente como Henry Cucalón, es decir, sin apellido de partido. En este momento estamos corriendo una encuesta en la cual sí ya ponemos Construye, y en las 3 encuestas los porcentajes son similares, entre 0,3% en el menor de los casos y 0,9% en el mejor de los casos. En ambos casos es el margen de error. Gabriela Oquillas, directora ejecutiva del Comité Empresarial Ecuatoriano, en Radio Sucesos, habló acerca de la inversión que necesita el Ecuador para crecer y generar empleo de calidad. Veamos la nota. La realidad es que el Ecuador necesita recursos, y necesita recursos para mover la economía. La inversión no son solamente dólares que llegan, la inversión son oportunidades de empleo, la inversión son más impuestos, la inversión son más plazas de empleos indirectos, además. Entonces, tenemos que ver este gran conglomerado que representa el dólar que viene del exterior. Y tú hacías una reflexión y decías, por cada 15 dólares que ha llegado de remesas ha llegado una inversión. El detalle es que no necesariamente el efecto en la economía del dólar de remesa es igual al dólar de inversión. Entonces, sin desmerecer en lo más mínimo el gran aporte que nos hace nuestra población migrante afuera, que representa hoy en día un monto muy importante dentro de nuestra economía, tenemos que trabajar por traer la inversión extranjera y promover la inversión interna, justamente que genere plazas de empleo y que nos ayude a mejorar esta grave situación que es tener 7 de cada 10 ecuatorianos sin un empleo formal. Así es. Ahora, para reactivar el empleo, ¿qué se necesita? ¿Solamente tenemos que estar dependiendo de la inversión extranjera, o si es que puede hacer algo el presidente, o qué se podría hacer aquí a nivel local para poder reactivar un poco esa economía estancada?
Bueno, recordemos que todo esto es una cadena y si vamos, antes cuando tú pones un paralelismo y dices puede hacer algo el gobierno, puede hacer algo la inversión, es que tienen que conjugarse. Entonces, lo primero que debería hacer el gobierno es mandar señales claras. Y cuando hablamos de señales claras, hablamos de seguridad jurídica, tan importante como la seguridad. Entonces, cuando al inversionista, sea local o sea internacional, le decimos que el Ecuador no es un país que respeta las reglas del juego, de una u otra forma le estamos diciendo vaya y busque otro lugar donde poner su dinero, porque aquí no sabemos qué va a pasar mañana. Y por eso nosotros desde la Cámara de Comercio de Guayaquil, por ejemplo, hemos hecho un proceso legal, incluso por la ley, en la que finalmente se aumentó el IVA. Y no es una demanda constitucional por el IVA, como se ha proyectado de una u otra forma, sino decimos no se han seguido las formas correctas. Y cuando las formas no son correctas, afectamos algo que va mucho más allá, que es el mensaje al exterior. Entonces, la seguridad jurídica es un tema innegociable. La seguridad jurídica es un mensaje de certeza, la seguridad jurídica es un mensaje de seriedad que le damos a nuestra comunidad y con la que podemos, con mejor posición, salir al mundo y decir, traigan sus recursos, que el Ecuador no solamente es rico en recursos, el Ecuador es rico en seriedad, el Ecuador es rico en gente preparada, etcétera. Entonces, por un lado tenemos la seguridad jurídica, por otro lado tenemos que analizar cuál es nuestra realidad en cuanto a las normas laborales. Recientemente, en una consulta popular, se le dijo no al trabajo por horas, lamentable a mi punto de vista, pero hay que buscar otras fórmulas que nos permitan dar más empleo y que para la gente sea fácil contratar. Cuando contratar se vuelve una camisa de fuerza, también le estamos diciendo a las personas, ojo, que aquí vas a tener una carga importante y todo negocio, toda inversión tiene un riesgo. Puede salir bien y esperamos siempre que salga bien, pero también puede salir mal. Claro. Bueno, es una situación compleja. Estamos conversando, amigos, con Gabriela Oquilla, asesora de la Cámara de Comercio de Guayaquil, y estamos hablando de esta situación de estancamiento que tiene la inversión ecuatoriana, como mencionamos, por cada $15 enviados del año anterior por los migrantes ecuatorianos, apenas llegó $1 de inversión extranjera directa al Ecuador. Hoy las cifras son mucho más críticas y según el Banco Central, el primer trimestre de este año, 13 de las 20 industrias o sectores económicos en el país crecieron menos del 5%, en algunos casos, como la producción de alimentos, incluso se registró una gran caída. Bueno, eso es lo que está pasando, son las 7:30. Ahora, ¿qué podría hacer, Gabriela, desde el sector empresarial? Porque también el sector empresarial depende de esa seguridad jurídica que le dé un país, depende de muchos factores que están allí, y el sector empresarial ha sido muy resiliente, ha sabido afrontar una pandemia, ha sabido afrontar situaciones caóticas de paros indígenas, por ejemplo, que han sido inciertas, unas situaciones de incertidumbre. En fin, todo esto ha venido pasando y de alguna manera se ha salido adelante, siempre con problemas, pero se ha salido adelante. En esta situación actual, ¿cómo evalúa lo que estamos viviendo? También un momento político que es complejo porque sabemos que en febrero podría cambiar el gobierno. ¿Y cómo salir y ser resilientes ante esta situación desde el lado empresarial? Bueno, nosotros desde la Cámara de Comercio los hemos denominado héroes del comercio. ¿Y por qué héroes? Porque efectivamente batalla tras batalla siguen adelante. Entonces, pandemia, cortes de luz, paros, manifestaciones, hemos tenido la inseguridad, que es lamentablemente una condicionante que nos impide salir adelante. Entonces sí, estos héroes están todos los días trabajando, estos héroes no se rinden y hay que agradecer todos los días esa motivación y ese compromiso que el empresariado tiene con el país. En Impacto Informativo, Barry Morocho, Country Manager del proyecto La Plata, habla sobre qué ha pasado con la consulta ambiental en Palo Quemado. Escuchemos qué es lo que dijo.
Sí, efectivamente estamos ubicados en Palo Quemado, un pueblo, una parroquia del Cantón Sichos bastante conocida, bastante bonita, un punto de tránsito que era entre la sierra y la costa, está cerca de Ayuriquín, para la gente que no conoce. O sea, normalmente es un sitio primoroso. Es un sitio muy bonito, Primoroso siempre fue de tránsito y eso hace que ha habido una, digamos, migración de gente en los últimos 100 años dentro, en esa zona, y es una zona bastante productiva también desde el punto de vista agrícola que se ha mantenido, y tratamos nosotros de trabajar a través de la empresa con la comunidad en todos los temas agrícolas. Pero retornando a tu pregunta sobre el tema de la consulta ambiental, efectivamente nosotros ya llevamos en territorio compartiendo con la comunidad de Palo Quemado desde aproximadamente 2016, que iniciamos 2017 y se inició en las actividades, y ya llevamos aproximadamente cerca de 7 años compartiendo con la comunidad. ¿Y cuál es la relación con la comunidad? Durante todo este tiempo es una relación muy buena, bastante positiva. Trabajamos de la mano con toda la gente de la comunidad. Siempre, parte de esta sostenibilidad que buscamos siempre es el trabajo en conjunto con la comunidad. Tenemos una alta aceptación desde el punto de vista comunitario de la zona de influencia directa, que eso también es súper importante porque hay mucha confusión al respecto. ¿Qué es la zona de influencia? La zona de influencia es donde se lo mide de una manera técnica, los especialistas diseñan de una forma técnica cuáles son las áreas que potencialmente pueden tener un impacto, y esto obviamente lo ponen dentro del estudio de impacto ambiental que es revisado y aprobado por las autoridades, en este caso el Ministerio de Ambiente. Entonces, dentro de la zona de influencia directa, nosotros tenemos una gran aceptación. La gente está muy optimista, han visto y han palpado y han experimentado, incluso han visitado, por ejemplo, Zamora, la zona de aledañas de Fruta del Norte, han visto el cambio radical de lo que la minería legal, formal, puede traer, los beneficios que trae dentro de una comunidad, dentro de una zona. Miremos Zamora Chinchipe. Otro proyecto minero ahí, ¿no? Totalmente. De la empresa Ecuacorriente. Y por eso mismo la provincia de Zamora Chinchipe hoy en día es la 4ª provincia en tributos después de Pichincha, Guayas y Azuay. Ahí se decía que el per cápita, si no estoy mal con el término, es de $1,400 para los habitantes de las parroquias de Zamora Chinchipe. Efectivamente, es uno de los per cápitas más altos del país. Tienen una población donde están con un nivel de desempleo bastante bajo en relación al resto del país. Las necesidades dentro de la parte de la actividad económica en la zona ha sido mucho más beneficioso para todas las comunidades, aprovechando todas las oportunidades. Entonces, eso es lo que la inversión productiva formal, que respeta las leyes, respeta las normas ambientales, respeta todo, de alguna forma viene trayendo hacia las comunidades. Y eso es lo que de alguna forma le espera, al parecer, a Sichos, a Palo Quemado. Eso es lo que le espera a Palo Quemado, al Cantón Sichos, a la provincia de Cotopaxi, al país, que es la contribución precisamente de la minería formal. El Banco Mundial recientemente emitió uno de sus estudios donde dice que prácticamente el crecimiento del Ecuador se debe fundamentar, y para llegar a unos niveles de renta alta debe fundamentar en 3 pilares, que serían la agricultura, turismo y la minería. Estamos hablando que de 2 sectores como la agricultura y turismo, que ciertos grupos de esos sectores creen que la minería vendría incluso a dañar esos sectores. Por el contrario, el Banco Mundial dice, no, son complementarios, podemos trabajar en conjunto y necesitamos los 3 sectores para apalancar el desarrollo del país, para sacar el país adelante y generar un mayor crecimiento. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en día en el país? No tenemos fuentes de empleo. ¿No es cierto? La gente está migrando, saliendo del país, corriendo todos los riesgos, cruzando el Darién, tratando de llegar a Estados Unidos, a buscar otras oportunidades porque no se encuentra. Y aquí tenemos una gran oportunidad a través de la minería legal y formal, donde vienen recursos frescos del extranjero a extraer recursos que es en asociación con el gobierno, porque eso no es, porque con el Estado ecuatoriano, porque eso es muy importante también recalcar, no es un tema de que las compañías se llevan los recursos.
recursos. No, esto es una alianza con el Estado ecuatoriano, donde los beneficios, de acuerdo a la ley, prácticamente más del 50% deben ser a favor del Estado ecuatoriano. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Catey. Intrigante elección. En medio del mare magnum electoral de la primera semana de este segundo semestre, se produjo también la elección presidencial en Irán en su segunda vuelta. Cierto es que las elecciones en la República Islámica de Irán tienen mucho de pantomima, dado el absoluto control de unas instancias antidemocráticas del poder real, pues quien lo ejerce es un clérigo que es electo por un cerrado cuerpo de fundamentalistas, clérigos todos ellos también erigidos en una suprema autoridad religiosa que invade todo el ámbito social y político de Irán. Se trata del único caso en el mundo moderno, además de Arabia Saudita hasta cierto punto, donde aún se ejerce un completo control de la sociedad por parte de un clero arcaizante que durante los ya 54 años de ejercicio del poder ha retrotraído a Irán al oscurantismo del siglo VII en cuanto a la aplicación, a criterio de los clérigos, de una legislación pensada para un pueblo nómada de pastores, la Sharia, como el instrumento legal para una cultura urbana del siglo XXI. Con todas las salvaguardias que justamente se puede tener acerca de una verdadera posibilidad de que el ganador de la elección, Masoud Pezeshkian, el único candidato que no representaba al extremismo fundamentalista y que extrañamente fue calificado para participar en la elección presidencial precipitada por la muerte de Raisi hace mes y medio, es posible celebrar y alegrarse por su victoria. En la elección de Raisi en 2021, el régimen de los ayatolás se ocupó escrupulosamente de la exclusión de cualquier candidato que no estuviera alineado con la línea más dura de la teocracia, luego del gobierno moderado, para los criterios clericales al menos, de Rabani. La elección de Raisi y la burda manera en que se manipuló todo el proceso dio lugar al masivo rechazo popular a la farsa electoral, con un histórico ausentismo que superó al 60% de los electores que expresaron su rechazo en una forma que no les conllevara una sanción, quedándose simplemente en casa para no ser parte de la patraña montada por los clérigos. Por eso surgen muchos interrogantes y dudas acerca de la participación, y más todavía victoria, de quien aparentemente al menos tendría una postura más independiente. No cabe hacerse muchas ilusiones respecto de las posibilidades de un gobierno aún mínimamente independiente al tener un parlamento electo bajo idénticos criterios de exclusión en que los reformistas, si los hay todavía, constituyen una minoría intrascendente. Pero más allá de parlamento, una mera caja de resonancia de la teocracia y sus visiones primarias, radica el verdadero poder en la figura de Ali Jamenei, el ayatolá, que es el líder supremo de Irán y como tal, la autoridad final sobre cualquier decisión del presidente o del parlamento. La comprensión de esta realidad es esencial para darnos cuenta de que no estamos ante una forma distinta de democracia, adaptada a la naturaleza de la sociedad iraní, o de otra cualquiera explicación que se pretenda dar. Hablamos
de una brutal dictadura teocrática que se ha impuesto a sangre y fuego en Irán a partir de su instauración en 1979 con la República Islámica de Irán. La dictadura que se estableció alrededor del ayatolá Jomeini se ha caracterizado por la absoluta brutalidad de su gestión, sustentada en la creación de un ejército privado a órdenes de la teocracia al que se ha garantizado la impunidad y carta blanca para la represión y el terrorismo, tanto a lo interno como hacia el exterior. En efecto, la Guardia Revolucionaria se convirtió en las SS del proyecto clerical iraní, que entendió la necesidad de un instrumento que impusiera, sin remordimientos ni dudas, la disciplina del terror al país, basado en el fanatismo por un lado y en la promoción económica y social de los verdugos por otro. La Guardia, además, es un factor de disuasión esencial para unas fuerzas armadas hacia las que se mantiene desde la época de Jomeini bajo un control absoluto, pues saben que únicamente desde estas puede eventualmente derribarse todo el aparato teocrático levantado en Irán. Como las SS de Hitler y la KGB de Stalin, la Guardia es la inquietante espada de Damocles puesta en el cuello de las Fuerzas Armadas, presta a contener cualquier veleidad democrática. Retornamos, pues, al interrogante que nos planteáramos al inicio de este comentario. ¿Se habrá apoderado de Jamenei el insidioso espíritu que tarde o temprano asalta a quien detenta demasiado tiempo el poder absoluto? Ese hubris que los antiguos griegos hace 2 milenios y medio ya pudieron entrever y del cual previnieron y advirtieron, porque cuando al poder se unen una religión o una ideología inspirados en la infalible certeza del dogma, ese fantasma se vuelve muy real. ¿Tan seguros estarán Khamenei y su entorno teocrático de su poder como para permitirse abrir un espacio para pretender dar alguna credibilidad en la sociedad iraní respecto de su legitimidad? Al parecer, tal sería el caso, pues si el nuevo presidente representara un riesgo, en primer lugar le habrían impedido participar, como lo han hecho una y otra vez, y ya en el proceso, nada más fácil para la dictadura que falsear el resultado a su conveniencia, ateniéndose a la máxima staliniana de que no importa quién vota, sino quién cuenta los votos. Todo induce a creer que la participación en primer término y la posterior victoria de un candidato reformista son vistas como un mal menor desde la teocracia, mal que tiene, por lo comentado, mínimas posibilidades de ejercer el poder. El mal mayor es la desconfianza y la evidente y masiva decepción del pueblo de Irán en una supuesta revolución que en sus 40 y más años de curso en realidad se reveló como una involución, un regreso a un pasado medieval oprobioso, donde conceptos como la flagelación pública o la condena a muerte por enemistad con Dios se normalizan y se vuelven parte del paisaje jurídico. Esa desconfianza, que alcanza ya niveles que deben preocupar a la dictadura, se mide más que en los 16.3 millones de votos que obtiene el presidente electo, el 53.5% de los 30 millones de iraníes que votaron, sino en los otros 30 millones que no lo hicieron, porque están muy conscientes de la intrascendencia que tiene el resultado ante la triste realidad del control absoluto del poder por la dictadura. Cuando se interpretan correctamente las cifras,
vemos que son 46 millones de iraníes, el 76% de quienes tienen derecho al voto, quienes están en contra de los clérigos, de los que aparentemente ya nada esperan, como no sea más represión, más policías de la moral y más asesinatos bajo el disfraz de justicia islámica. Tener como presidente a un opositor, quien en todo caso poco o nada decidirá, puede ser una excelente estrategia para tener a la mano a un chivo expiatorio al que se puedan cargar las culpas de los desastres clericales. Con ayatolás semejantes hay que atenerse a la máxima del piensa mal y acertarás en la dudosa esperanza de estar equivocado. Muchas gracias. Editorial. Fierro, Toledo y un audio hecho entre socios. Artículo de Martín Pallares publicado en Diario El Expreso. Si van a hacer trampas, que las hagan bien y que nadie las detecte. O háganlas de tal manera que al menos sean difíciles de descubrir. Pero hay trampas tan groseras y tan mal hechas que son una ofensa para cualquier tramposo que se precie de serlo. Es lo que ocurrió con el audio de los abogados Leonardo Toledo y Francisco Fierro, en el que aparecían en una supuesta conversación donde uno de ellos se quejaba de que el Banco del Pacífico no le había pagado todo lo que había supuesto que su defendida, Mayra Salazar, había dicho en contra de Pablo Muentes, operador político de Jaime Nebot y animador importantísimo del Partido Social Cristiano, hasta que cayó en desgracia por tramposo. Muentes es acusado por el Banco del Pacífico de haberlo estafado, pagando una deuda de $300,000 con pagarés chimbos. El audio tenía como propósito hundir los casos Purga y Metástasis, salvar a Muentes y desprestigiar fatalmente a la fiscal Diana Salazar. Apenas saltó el audio, que además estúpidamente lo hicieron publicar en un medio desvergonzadamente chavista, saltaron de dicha los que tienen cuentas pendientes en esos mugreros destapados en Purga y Metástasis. Los correístas lo dieron por cierto inmediatamente porque golpeaba a la fiscal y a los socialcristianos. Sinuosos y reptilianos salieron a sugerir en un comunicado que ahora deben estar lamentándose de haberlo redactado que el audio podía ser legítimo para ver si así salvaban a Muentes. Pero la mentira tiene patas cortas y se descubrió que Fierro y Toledo son socios. Comparten desde hace años un estudio jurídico, lo que demuestra que lo que se escuchaba en el audio de Marras no era una conversación espontánea y sincera entre dos amigos que se contaban intimidades, como pretendieron hacer creer a la opinión pública, sino un guión perfectamente planificado. Un par de tramposos que avergonzarían a cualquier tramposo que se precie de serlo. Tramposos de medio pelo, Fierro y Toledo, pusieron a saltar de dicha a los giles que creyeron que algo tan burdo les iba a lavar la cara. El episodio del audio resultó ser un montaje que Fierro y Toledo vendieron a la defensa de Muentes para ver si así lo sacaban de la cárcel donde purga sus miserias. Artículo de Martín Pallares, publicado en Diario El Expreso. Territorio de hienas, Oscar Vela, Forbes, Ecuador. Se me ocurren varios términos para definir de algún modo aquello que flota en el ambiente sombrío que se cierne sobre el Ecuador. Desasosiego, desesperanza, angustia, incredulidad, vergüenza, zozobra, desconfianza. Si cada una de estas sensaciones y de todas las que no es posible enumerar fueran apenas una partícula de lo que sienten hoy los habitantes de este país, comprenderíamos entonces la razón por la que nos hemos hundido en una suerte de niebla perpetua, a pesar de que vivimos acostumbrados a despertar con días luminosos y a rodearnos de una exuberancia verde y de tierras negras tan fértiles y generosas que en otros lugares serían casi utópicas. Porque aunque estamos rodeados de riquezas naturales y nadamos en abundancia de recursos, somos un país con índices exorbitantes de pobreza, desigualdad, inestabilidad y desempleo. Todo esto sumado o provocado en parte por una educación paupérrima
y por un nivel cultural que en términos generales cohabita con la más triste ignorancia. Y es que vivimos desde hace tiempo en un territorio dominado por hienas. Son estos seres taimados, desconfiables y repulsivos los que dirigen, controlan, legislan, pontifican y someten al país a sus peores tormentos. Estas hienas se mueven en manadas, en grupos de poder, en partidos territoriales, en colectivos liderados por el miembro más fuerte, ambicioso y sagaz, aunque no siempre sea el más inteligente. A este líder y a sus lugartenientes le siguen sus acólitos, normalmente seres inferiores, una suerte de pulgas que cabalgan cómodas sobre los lomos de los principales miembros que viven por y para aprovechar su sangre. Los movimientos de las manadas normalmente son calculados, eficientes, sagaces, y sus ataques suelen ser tan feroces como letales. La avaricia y las hambres atrasadas las gobiernan. Son estas fieras ladinas y cobardes las que desfalcan al país, las que lo esquilman, las que lo abusan, las que lo violan, las que lo aplastan, las que lo humillan, las que mantienen a los marginados como tales, a los pobres como tales, a los ignorantes como tales. Las que permiten y prohíben según sus propios intereses y conveniencias, las que se lo disputan todo a dentelladas y cuando solo queda el esqueleto, cuando se han saciado y han regurgitado, vuelven a mostrar sus risas nerviosas, sus fauces blancas y sus colmillos afilados. Y entre abrazos y besos y amenazas veladas y promesas que nunca cumplirán, te piden otra vez tu voto, tu apoyo, tu dinero, tu aporte o te exigen que salgas a las calles para destruirlo todo, para que te conviertas en carne de cañón mientras ellas esperan a devorar los cadáveres, o son las que te amenazan con multas o sanciones si es que no pliegas a sus desmanes, las que te extorsionan o te vacunan, o te secuestran o te duermen con cuentos de hadas, o te convencen de que es mejor dejarlo todo como está, bajo tierra, sobre sus escritorios, en sus cajas fuertes, en sus paraísos fiscales, en sus eternos expedientes judiciales, en sus caletas, en sus contratos colectivos, entre las leyes más arcaicas, en sus negocios turbios, en los subsidios de los que se benefician sus socios contrabandistas, en sus activismos bien remunerados. No me queda ninguna duda de que los animales son mejores que los seres humanos, infinitamente mejores, a pesar de que siempre he tenido aprehensión, asco y rechazo por ciertos animales, entre los que incluyo a las hienas. Y cuando veo a estas hienas que han invadido y se han apoderado de este territorio hermoso y exuberante, cuando las identifico por sus risas esperpénticas y por sus requiebros sinuosos, cuando las escucho gruñir y marcar su territorio con meados, cagadas y sangre, es cuando siento mayor frustración, desasosiego, desesperanza, angustia, vergüenza y todo eso que nos envuelve. Oscar Vela, Forbes, Ecuador. Noticias internacionales. Orbán viaja por sorpresa a China tras pasar por Ucrania y Rusia en lo que ha llamado misión de paz. Orbán realiza una visita inesperada a Pekín, un viaje que continúa los realizados a Ucrania y Rusia para discutir un acuerdo de paz para Ucrania al margen de la Unión Europea. Según medios chinos, Orbán elogió lo que definió como iniciativas constructivas e importantes de China para lograr la paz. El primer ministro húngaro describió a Pekín como una fuerza estabilizadora en medio de las turbulencias globales durante una conferencia de prensa con el presidente Xi Jinping. Xi pidió a las potencias mundiales que ayudaran a Rusia y a Ucrania a reanudar el diálogo y las negociaciones directas. Es la devolución de la visita de Xi Jinping a Budapest de hace 2 meses. Formaba parte de su gira por 3 países europeos, que también incluyó paradas en Francia y Serbia. Durante la visita, Hungría y China firmaron los habituales acuerdos y declaraciones de intenciones para profundizar su cooperación económica y cultural. Los franceses entre el alivio, la alegría y la preocupación. Los parisinos mezclan tanto la alegría como la preocupación al día siguiente de las elecciones legislativas francesas. La izquierda del Nuevo Frente Popular obtuvo la mayor cantidad de votos y escaños.
J'étais extrêmement réjouie sur le fait que le Front de Gauche ait réussi à se rassembler, ait réussi à le faire. Et maintenant, ils sont engagés. C'est une grande responsabilité vis-à-vis des gens qui ont voté pour eux. Muchos en las calles de la capital del país se tranquilizaron al saber que la extrema derecha de Agrupación Nacional no tuvo el éxito anunciado y quedara en tercer lugar. Sincèrement, c'est un soulagement. C'est un soulagement parce que je retrouve la France que je connais. Je suis arrivé ici en tant qu'étudiant il y a quelques décennies. Et c'est vrai, je suis tombé amoureux de ce pays et je l'ai adoré. J'ai fondé ma famille avec une Française. Et c'est vrai qu'il y a quelques semaines, il y a un moment de doute. Je me suis posé des questions et là, ça va beaucoup mieux. Mais c'est pas pour autant que c'est fini. Il faut rester, como vous disiez. Francia ahora afronta la perspectiva de un parlamento sin mayoría, lo que deja en el aire la incógnita de la configuración de la Asamblea Nacional. Et que les équilibres sont quand même assez curieux. Mais je pense que ça va être très excitant. El partido del presidente francés Emmanuel Macron es ahora el segundo más votado. El presidente en baja de popularidad en las encuestas tendrá que pactar alianzas para formar gobierno. Rusia bombardea Kiev y otras ciudades matando al menos a 20 personas. Rusia ataca a Ucrania con misiles hipersónicos. Hay al menos 20 muertos. Rusia ha desatado en la mañana de este lunes el mayor ataque contra Ucrania en varios meses. Al menos 7 personas murieron en Kiev. El mayor hospital infantil fue blanco de los proyectiles y sufrió graves daños. Ucrania explicó que Rusia utilizó misiles hipersónicos que viajan a 10 veces la velocidad del sonido. La caída de escombros de la artillería interceptada provocó incendios en varios distritos de la capital. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que los edificios de apartamentos y la infraestructura pública también sufrió daños en otras ciudades. El ataque de la mañana mató al menos a 20 personas en total. La ciudad natal de Zelensky, Kryvyi Rih, se vio afectada y hay 10 víctimas mortales. El ataque se produjo en vísperas de una cumbre crucial de 3 días de la OTAN en Washington, donde los aliados de Ucrania discutirán una vez más su apoyo a Kiev para los próximos meses. Hamás suaviza sus exigencias para un alto el fuego debido a la destrucción en Gaza. Las tropas de Israel han ordenado la evacuación de Gaza, una ciudad de la que ya han huido miles de palestinos como consecuencia de los intensos bombardeos que llevan a cabo los israelíes. La orden de abandonar la localidad podría indicar un aumento de la acción militar de Israel en Gaza. Entre tanto, los ciudadanos han informado de intensos ataques en las zonas este y sur. Durante el fin de semana se ha informado de que Hamás ha accedido a retirar su exigencia de que Israel prometa poner fin a la guerra como parte de cualquier acuerdo de alto el fuego. Varios funcionarios de Oriente Medio y Estados Unidos creen que esta suavización de la postura de Hamás es el resultado del nivel de destrucción en Gaza. Desde el comienzo de la guerra, el pasado 7 de octubre, la ofensiva aérea y terrestre ordenada por el gobierno de Benjamin Netanyahu ha provocado la muerte de más de 38.000 personas en la franja de Gaza, según el Ministerio de Sanidad del territorio, dirigido por Hamás. Las acciones militares también han causado una devastación generalizada y una crisis humanitaria que ha dejado a cientos de miles de personas al borde de la hambruna, según funcionarios internacionales. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala,
transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito, inéditos en el deporte. Transmisiones de acción y conocimiento en el deporte. Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad,
en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo lo sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.